Esa es nuestra oración, mis amados hermanos. Ruego que sea la de todos, sin excepción. El que está aquí delante es irrelevante. Todo lo que importa es de quién se habla desde aquí adelante. Que sea nuestro anhelo vivir por y para Cristo, que vivir sea Cristo, y como nos han enseñado los mártires, el morir sea ganancias. Este es nuestro mensaje de resurrección, mis amados hermanos. Y considero que de aquí al final podrán ver por qué lo escogimos. Vamos a seguir nuestra serie en el libro de Apocalipsis, dándole las gracias a Dios, primeramente, hermanos, por la oportunidad y el privilegio que Él nos da de reunirnos con Él. Veámoslo así, hermanos, es una oportunidad y un privilegio el disfrutar de comunión con Él, que podamos meditar en su palabra, y ruego que por su gracia, por su palabra, podamos hallar salvación al que no la tenga, un deseo de mayor comunión con Él, el cual todos deberemos desear y anhelar por su palabra. Como siempre rogamos, hermanos, que mis labios falibles no sean impedimento alguno para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Nuestra serie se titula El Rey Vencedor. Y de hecho hoy, Domingo de Resurrección, honramos precisamente al Rey Vencedor que venció a la muerte con poder para que usted y yo tengamos vida. Y nos encontramos, mis amados hermanos, en la porción de la carta de Apocalipsis que está descrita como los 7 sellos. Durante esta visión, Juan ve un libro o un rollo, el cual contiene, como ya hemos dicho hasta aquí, hasta el más mínimo detalle de la historia de la redención, los juicios que traen la consumación de la historia de la redención y la nueva creación que surge de esos juicios. Ahora, la particularidad del libro es de que está sellado, su contenido está velado, porque debía ser abierto en un momento particular. Vimos en Daniel que debía ser abierto en los días finales, en los últimos días. Y no solamente había un tiempo particular para abrir el sello o los sellos, sino que había una persona únicamente capacitada para abrir los sellos. No solamente abrir los sellos, sino ejecutar cada uno de los juicios que vemos en los sellos. Y sabemos, mis amados hermanos, al que está de pie en el trono, porque el Señor le levantó de entre los muertos, Él es el único digno de abrir los sellos y traer la historia a su consumación. Solo el Cordero inmolado puede hacerlo. Y hemos visto los primeros 6 sellos y tuvimos un paréntesis donde se nos respondía la pregunta: ¿quién puede estar de pie en el día de la ira? Y aprendimos la semana pasada de que no era una pregunta retórica, porque sí hay una respuesta. Solo el pueblo de Dios está seguro y en pie el día de la ira. Vimos la visión de la iglesia en la tierra, la iglesia militante, sellados por Dios, capacitados por Dios para perseverar sin importar cuáles sean las circunstancias. Y también vimos a la iglesia en gloria, la iglesia ratificando la victoria, cantando las glorias del Rey en la presencia eterna de Dios, sin más llanto, sin más dolor, sin más sufrimiento, sin más hambre, porque Cristo satisface todo y a todos. Pero vimos a la iglesia gloriosa precisamente porque ellos salieron de
la tribulación. Y mis amados hermanos, cerrando el paréntesis, llegamos al séptimo sello. Una porción bastante llamativa, hermanos, porque el séptimo sello funciona como una bisagra. Mantiene unidos dos conceptos. Por un lado, el séptimo sello nos va a revelar el fin del mundo. Y por otro lado, el séptimo sello nos va a introducir al ciclo de las 7 trompetas. Juan aquí nos va a describir de una manera breve el fin del mundo, pero más adelante nos lo va a mostrar de maneras diferentes, desde diferentes perspectivas. Inclusive, en el capítulo 21, vamos a ver cómo Juan aborda la nueva creación que resulta del fin del mundo. Cuando Juan dice que ve cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ok? Sin embargo, mis amados hermanos, vamos a notar hoy en el séptimo sello, una vez más, la continuación a la pregunta hecha por los mártires. Acompáñenme, si lo recuerda, Apocalipsis 6:10. ¿Se acuerdan la pregunta de los mártires? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuál es mi tesis esta mañana, mis amados hermanos? El Señor, como juez justo, como vencedor soberano, va a traer la consumación de todas las cosas. Y lo más llamativo, hermano, es que la oración de los santos es el medio que Él decretó para traer el fin. Por eso titulé el mensaje de esta mañana, un silencio ensordecedor. No quise ser muy retórico, pero no pude evitarlo, hermanos, porque hay diversos tipos de silencio. Hay silencios que dicen mucho. Si usted es papá y tiene niños menores de 2 años o en ese rango de edad, usted ve el silencio como un sonido de alerta, porque ese niño puede estar haciendo algo peligroso cuando está en silencio. O nunca nos ha sucedido cuando se está dando la final de un evento deportivo y está su equipo favorito en los minutos finales, una tanda de penaltis, por ejemplo, pudiéramos mencionar. Y cuando se va a patear el último penalti, hay un silencio pesado en el ambiente, de expectativa, de anticipación, hasta que entra la pelota a la portería y entonces se escucha el grito ensordecedor. De modo que hay silencios, hermanos, que pesan y que traen factor emocional, y esta no es la excepción, mis amados hermanos. Por eso titulamos el mensaje un silencio ensordecedor. Y hay 3 cosas donde queremos observar esta tesis. La primera, hay 3 argumentos. El primero es que vamos a observar el preludio del fin. Eso lo vemos en el versículo 1 nada más. Luego vamos a ver el papel que juegan los santos en el fin de todas las cosas. Y eso lo vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Y finalmente vamos a ver cómo el pasaje nos introduce al ciclo de las trompetas, lo cual se encuentra en el versículo 2. Así que vamos a desarrollar el pasaje hoy desde una perspectiva un poquito más desordenada. Vamos a ver versículo 1, versículo 3, 4 y 5, y después vamos a ver el versículo 2. ¿Ok? Entonces, quisiera mostrarles primeramente, hermanos, el preludio al fin. Hasta ahora, usted me acompañará y me dará la razón en que las visiones celestiales han sido bulliciosas, ruidosas por lo menos. Desde el capítulo 4 vimos truenos, ruidos, hemos leído de plática en el cielo, hemos leído de proclamaciones, hemos leído de preguntas, hemos leído oraciones. Y sobre todas las cosas hemos escuchado adoración, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 8, por ejemplo, vimos los 4 seres vivientes
que no cesaban de decir día y de noche lo que cantamos al iniciar el culto hoy, ¿cierto? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 11, vimos a los 24 ancianos proclamando: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vimos a los santos redimidos cantando también en el capítulo 5, como la semana pasada. Vimos a los 4 jinetes arrasando la tierra. Eso tenía que ser ruidoso. Vimos también en la apertura del 6º sello cómo el universo colapsa de manera poderosa. Eso tuvo que haber sido ruidoso también, mis amados hermanos. Sin embargo, usted esperaría entonces que la bulla seguiría en el 7º sello cuando se va a dar la consumación de todo. Sin embargo, hay un cambio de paradigma. Lo que encontramos en la apertura del 7º sello, lo vemos en el versículo 1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hablamos de algo anticlimático, ¿cierto? Silencio. De repente bullicio, ahora silencio. Tenemos aquí la ausencia de sonido, mis amados hermanos. Y la pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué significa este silencio precisamente aquí? Y lo primero que hemos de notar, hermanos, es que no es un silencio permanente, sino que es un silencio parcial. Tiene un tiempo, media hora, o no quitemos la palabra, como de media hora. ¿Ok? La idea aquí no es que calculemos con un cronómetro cuánto tiempo hay silencio en el cielo antes de que pase lo que tiene que pasar, sino entender que hay un periodo de silencio que es significativo. Y yo quisiera sustentar desde aquí, mis amados hermanos, que es un periodo de tiempo que enfatiza el fin del mundo que ha de suceder. Ahora, hermanos, para algunas personas, el 7º sello no es nada. No pasa nada en el 7º sello, no tiene contenido. Para otras personas, el 7º sello es las 7 trompetas o las 7 copas de la ira. Otros piensan que puede ser que Dios está haciendo un reposo similar al de Génesis. Otros consideran que Dios está diciendo: ya no hay más revelación. Sin embargo, mis amados hermanos, nos vamos a dar cuenta de que para entender este silencio tenemos que hacer lo que siempre hemos dicho en Apocalipsis. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento sobre el silencio? Primero. Y segundo, que van a ver que en el mismo versículo 5 se nos está diciendo de que hay un juicio que va a suceder antes del juicio de las trompetas. Esa es la razón por la que yo particularmente descarto que el 7º sello sean las 7 trompetas y las 7 copas. Porque Dios está diciendo aquí, particularmente en el versículo 5, que un ángel va a tomar fuego del altar y lo va a arrojar a la tierra. Usted y yo lo leímos. Ese fuego del altar arrojado a la tierra sucede antes de que se toque la primera trompeta. De modo que aquí vemos un evento que es previo a las trompetas, pero que nos va a introducir a las trompetas. ¿Qué vemos aquí, mis amados hermanos? Que usted y yo no podemos ver ni las trompetas, ni las copas de la ira como eventos que suceden en línea recta o en orden cronológico, sino que los vemos como eventos paralelos. Están describiendo la misma época desde diferentes perspectivas. Están describiendo el mismo periodo hasta el fin. Ese es el propósito de cada uno de los 7 juicios, de cada uno de esos 3 juicios. Y ese final está descrito por la sobrecogedora
presencia de Dios. Por ejemplo, volvamos al capítulo 4. La segunda parte del versículo 5 nos dice que del trono salían, ¿qué cosa? Relámpagos, truenos y voces. Eso es lo que vimos allí. ¿A qué les recuerda eso, hermanos? Si recuerdan nuestra serie en Éxodo hace un par de días atrás, así lo quiero ver. Ustedes recuerdan cuando Dios convocó al pueblo al monte Sinaí. Había que prepararse 3 días. ¿Se acuerdan? Los israelitas no podían tocar mujer, tenían que prepararse, santificarse, porque iban a estar delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo se nos describe la presencia de Dios? Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué cosa? Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Así se manifestó la presencia divina en el monte Sinaí, y es el mismo efecto que vamos a ver manifestado en los 3 ciclos de juicio para hablarnos del fin. Ya lo leímos en el capítulo 8, versículo 5, donde se nos dice que hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Es el mismo patrón, ¿lo ven? Vamos a adelantarnos al final de la trompeta. Séptima trompeta, capítulo 11, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Que allí, luego de que se suena la séptima trompeta, también hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. Lo que sí van a ver que va un incremento en la intensidad, en la manifestación de la presencia divina. Finalmente, la séptima copa, el tercer ciclo de juicio. Apocalipsis 16:18. Entonces, al final de la séptima copa, hubo, ¿qué cosa? Relámpagos, voces, truenos y un grande temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ese es el último. ¿Ok? Pero de nuevo, esto es una evidencia de que el silencio aquí nos está apuntando a la aparición de la presencia de Dios de una manera inconmensurable. ¿Ok? Cada uno de esos ciclos comienza y termina con el fin. Están describiendo el mismo evento. Ahora, ese silencio temporal, como de 30 minutos, es el periodo de tiempo que es previo a la hora. Obvio, ¿cierto? Pero es un periodo de tiempo previo al día, previo a la acción, previo al momento. Y particularmente, mis amados hermanos, previo a la hora de juicio. ¿Ok? Es un periodo que anticipa, es expectante al juicio. Es un evento, mis amados hermanos, que enfatiza lo significativo de los eventos por ocurrir. Como el ejemplo del gol que les mencioné. El silencio antes del gol. O otros lo pueden decir como el silencio que viene antes de la tormenta. Depende de donde usted esté parado en esta historia. Kevin DeYoung, el pastor Kevin DeYoung, dijo en una ocasión de manera interesante: el silencio es la única respuesta ante la majestad y la ira de Dios. ¿Saben de quién me puedo acordar, por ejemplo? ¿Se acuerdan de Job? Job decía: hay un error en el cielo. Hay un caso que se está ejecutando en mi contra. Algo tuvo que salir mal porque no es correcto que a mí me pase lo que me está pasando. Si pudiera tener una audiencia con el Señor, en su mente él pensaba que podía arreglar el error, como cuando yo tengo un reclamo con ENSA o con alguna institución del gobierno.
Pero sabemos, hermano, que el Señor se le aparece en un torbellino, ¿cierto? Y comienza a cuestionarle, ¿y tú quién eres quién eres tú para cuestionar mis métodos y mis acciones, como tendemos a hacer muchos nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Silencio. El silencio, mis amados hermanos, cumple esa función de mostrarnos, o es la única respuesta que hay ante la majestad y la justicia de Dios manifestada en su ira, que es lo que estamos viendo aquí. Porque lo que vemos aquí es un sentido de reverencia y expectativa ante la presencia de Dios haciendo juicio. Por ejemplo, hay un pasaje que todos se saben de memoria, pero que nadie lo atribuye al juicio. Habacuc 2:20, ¿cierto? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y decimos amén. Pero el contexto de ese pasaje, mis amados hermanos, es juicio. En los días de Habacuc, el mal andaba rampante. Y Habacuc decía, Señor, ¿hasta cuándo es que tú no estás viendo lo que está pasando aquí? Y el Señor le responde lo que nos recuerda a nosotros todo el Apocalipsis. Él está en control. Y las personas que hacen mal tienen su momento y tienen su hora. Por eso Dios le da una visión recordándole primeramente que el justo por la fe vivirá. Y luego que le dice eso, declara una serie de ayes. Lea el capítulo 2 de Habacuc. Ay de los que, ay de los, hay varios síntomas de juicio que viene por parte de Dios. Y al final de los ayes, entonces dice el versículo 20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Silencio en expectativa de juicio. Hay otro pasaje en la misma línea, Sofonías capítulo 1, versículo 7. Dice el Señor de la boca del profeta, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y ahí los convidados son los príncipes y los reyes que van a ver. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es mi punto aquí? Léalo en el versículo 8, por ejemplo, de Sofonía, antes de adelantarme. Y en el día del sacrificio de Jehová, ¿qué hará el Señor? Castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. ¿Ok? Entonces, este es un silencio corto, mis amados hermanos, que está enfatizando los eventos del fin que Juan está describiendo de manera breve aquí. El punto a observar es que lo que Juan nos está diciendo es que Dios va a responder la oración de los santos en el quinto sello. Él va a responder hasta cuándo. Primero les dice hasta cuando se cumplan el número de lo que faltan. Y ahora les está diciendo, así es como se va a ver. Así es como se va a experimentar. Y por esta razón, mis amados hermanos, Dios va a mostrarse como recto, como justo, como el que acalla a las naciones, como leímos en el Salmo 65, y que al final de la historia Él hará justicia. Y no, hermanos, eso debía traer tanto a los santos del cielo como a nosotros, los santos en la tierra, consuelo. Esa es la primicia. ¿Ok? Ahora, eso es lo que el séptimo sello nos indica. Ahora, yo dije que nosotros jugamos un rol en el fin del mundo. Y creo que lo observamos, mis amados hermanos, en el papel que juegan los santos en el versículo del 3 al 5. Y puede que usted me pregunte, hermano Eugene, ¿cómo que el Señor todopoderoso y todo soberano, que ejecuta los juicios,
y que nadie lo puede detener, Él obra a través de una acción de los santos. La respuesta que yo veo aquí, hermanos, es que sí. Veamos primero el versículo 3 y veamos si realmente los santos juegan un final en el fin del mundo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio, eso es muy importante, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones del pastor, con las oraciones del apóstol X, con las oraciones de todos los santos. ¿Okay? Ahora, antes de desarrollar eso un poquito más, tenemos que ponernos en el contexto. De nuevo, estamos en el trono. Estamos en el trono celestial, el cual es el templo del Señor en el cielo, el cual es el modelo con el cual se hicieron tanto el tabernáculo en la tierra como el templo en Jerusalén. ¿Ok? Y se recordarán, mis amados hermanos, que tanto en el tabernáculo como en el templo había dos altares. Uno afuera, en el atrio de bronce, donde se sacrificaban a los animales, ¿cierto? Y previo a ese sacrificio, o posterior a ese sacrificio, es que entonces se tiene acceso al lugar santo, donde está el otro altar, el altar del incienso. Hicimos referencia al altar de bronce en nuestro sermón de la semana pasada, porque vimos las almas de los santos, en el quinto sello, donde vimos las almas de los santos bajo el altar, como mostrándonos sus vidas sacrificadas. Pero ahora el escenario es adentro. Ahora el escenario nos traslada al lugar santo, donde estaba el altar del incienso, que estaba en medio del lugar santo, justito al lado, si se acuerdan de la clase de Éxodo, de la cortina que separa al lugar santo del lugar santísimo. Y el altar estaba orientado hacia el arca del pacto, donde estaba la mesa de la proposición. El trono de misericordia, the mercy seat, lo llaman en inglés. A esto nos está transportando Juan. Y la idea es que usted y yo consideremos, mis amados hermanos, que en ese lugar el sumo sacerdote tenía que, al igual que mantener las lámparas encendidas 24/7, tenía que haber humo de incienso saliendo de allí 24/7. Así que había dos turnos para que siempre hubiera tanto luz como humo subiendo del tabernáculo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Que el incienso es un símbolo de oración, y particularmente de una oración que es agradable a Dios. Recordemos que el incienso a quemar no era el incienso que venden allá afuera para esta temporada, sino que era un incienso particularmente formulado con receta exclusiva de Dios, que no podía ser copiado, y si alguien trataba de copiarlo, porque era ese el aroma que era agradable delante de Él. Entonces, mis amados hermanos, aquí se nos está mostrando cómo todas las oraciones de aquellos que son hijos de Dios están delante del trono de gracia de una manera que es agradable delante de Él. Y se está diciendo aquí que se le da inclusive mucho incienso al ángel para que lo añada.
para que podamos entender, mis amados hermanos, que es extremadamente agradable delante del Señor. Inclusive pudiéramos pensar que la adoración del cielo y de la tierra está en unión delante del Señor. ¿Has pensado alguna vez que el Señor no está escuchando tu oración? ¿Has pensado en algún momento que Dios está sordo? Vengo orando 2, 3, 4 meses por la conversión de mi hijo. Estoy orando por mi esposo, estoy orando por mi mamá, estoy orando por mi trabajo, estoy orando y orando y el Señor no responde mi oración. Mi amado hermano, el Señor le está recordando a la iglesia, todas sus oraciones están delante de Él. No hay excepción. Todas y cada una de las oraciones, desde la más pequeña que usted ha dado. ¿Se acuerdan cuando orábamos antes de comer? Sí, esa también está delante del trono de la gracia. Él escucha a su pueblo. Es lo que se nos está diciendo aquí. Y la escucha con agrado. Entonces, podemos inferir, mis amados hermanos, que este silencio también es un símbolo indicativo de que el Señor está escuchando la voz de su pueblo. Y no solamente que la escucha, sino que también responde. ¿Recuerdan, hermano, cuál era la oración de los santos? Señor, bendica a tu pueblo, bendica tu nombre. ¿Hasta cuándo los malos y los injustos estarán rampantes por allí? ¿Hasta cuándo? Y vamos a darnos cuenta que esa vindicación es una oración respondida. Lo cual nos indica, mis amados hermanos, que su oración y mi oración tiene significado y produce efecto. ¿Ok? Porque a veces dicen, no, pero ustedes creen que Dios es soberano sobre todas las cosas, entonces ¿por qué oramos? Bueno, oramos por varias razones. La primera, porque orar nos acerca y nos moldea a la voluntad de Dios. Es la primera y podría ser suficiente. Pero la segunda razón es porque Dios, en su soberanía, en su decreto, no solamente ordena todas las cosas que suceden, como dice la confesión de fe, sino que también decreta los medios por los cuales esas cosas suceden. Así que usted siga orando, porque puede que esa oración suya es el medio por el que Dios obra algo. Es lo que se nos está diciendo aquí. Y lo vemos con eficiencia en el versículo 5, ¿cierto? Y el ángel tomó el inciensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El fuego del altar, del incienso, que es arrojado a la tierra, y la presencia temible de Dios que resulta de eso, mis amados hermanos, es el fin. Es el fin. Lo que vemos ahí. Ahora, hermanos, qué grandioso es el saber que el Rey soberano cumple sus propósitos a través de las oraciones de su pueblo. Que usted y yo jugamos un papel en todo este diseño, en todo este devenir de la historia de la redención, aún con nuestra oración. Y usted se podrá preguntar, pero entonces si los mártires se la pasan orando, Señor, ven, 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 ¿podemos orar nosotros así? Bueno, yo sostengo que sí. Es más, yo sostengo que debemos orar que sí. Y alguien me hizo ver, hermanos, que es fácil orar que no desde nuestras comodidades aquí. Nosotros no tenemos aire acondicionado, pero algunas iglesias sí tienen aire acondicionado. Desde que nuestra preocupación mayoritaria es cómo vamos a insultar al presidente de turno y decirle cómo no se hace tu trabajo. Desde esa perspectiva, desde esa comunidad, es fácil decir, no hay apuro a que el Señor venga. Pero ¿qué tal de nuestros hermanos que están en persecución?
¿Qué tal de los hermanos que están en la casa un día y alguien entra y le secuestra a su hija? O le secuestran a su esposa y la matan porque odian a Cristo. Les compartí en otros días, un pastor estaba en su iglesia, alguien llegó, se lo llevaron. Y hermanos, tuvieron que sacarlo con balacera para liberarlo. Yo sí considero que personas así estarán orando todos los días: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Porque ellos están viviendo de repente lo que usted y yo no. Así que yo entiendo la oración de los mártires, pero Dios la escucha y Dios la responde. Ese es el momento en que lo hace. Ahora, hermanos, el séptimo sello, el fin. La oración de los santos es el medio por el cual viene el fin. Pero no nos podemos saltar el versículo 2 ni el versículo 6. Porque el versículo 2 nos está diciendo de unas trompetas. Y ya les mencioné, hermanos, que el séptimo sello está cumpliendo aquí dos funciones. Una es revelar el fin de todas las cosas. Y la segunda función es prepararnos, darnos una introducción para el siguiente ciclo de juicios, el cual es el ciclo de las trompetas. Lo vamos a ver en el versículo 2, donde se hace un paréntesis, si se dan cuenta, entre el versículo 1 y el versículo 3, 4 y 5 que acabamos de leer. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y en el versículo 6 se nos dice que los ángeles están prestos a sonar las trompetas. Ahora, ya hemos podido observar hasta aquí, mis amados hermanos, cómo los ángeles no son meros espectadores en la historia de la redención, sino que ellos juegan un rol activo en la ejecución de los juicios de Dios. Aquí, particularmente en el versículo 12, nos mencionan 7 ángeles. Y aquí hay motivo de especulación. La gente tiende a pensar que esos son los 7 arcángeles de Dios, los ángeles más ranqueados del Señor, que inclusive algunas tradiciones los llaman los ángeles de la presencia. Entre los que se encuentran Miguel, que se menciona en Apocalipsis, el ángel Gabriel, que se menciona en Apocalipsis y en otros pasajes del Nuevo Testamento, y hay 5 más. Uno se llama Rafael, uno se llama Uriel, y hay una lista larga. Yo puedo asegurar que yo sí vi el nombre de Miguel y sí vi el nombre de Gabriel. Hay otros libros apócrifos y otra literatura donde aparecen los posibles nombres. Sin embargo, aquí lo que importa no es los nombres ni la identidad de los ángeles, sino que ellos están obrando bajo la autoridad divina. Note que ellos no sacaron sus trompetas, sino que se le dieron a cada uno una trompeta. Coge, 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 coge. Ustedes la van a sonar cuando yo diga. ¿Ok? Y el punto de entender aquí, mis amados hermanos, es eso mismo, que Dios está operando en toda la historia. El fin del mundo es obra de Dios. Los juicios que vemos para el fin del mundo y la época en la que vivimos son obra de Dios. Él está consciente y las ha decretado cada una de ellas. Así como lo vimos en los sellos, ¿cierto? Los 4 jinetes estaban corriendo al garete por el mundo. No. El Señor le dice: ve, ve, ve y ve. Todo está bajo el control soberano de Dios. Eso es lo que se nos dice aquí. Entonces, mis amados hermanos, las trompetas también tienen un significado simbólico y uno doble, porque nos hablan tanto de la presencia de Dios como su obra también. ¿Ok? Volviendo a Éxodo 19, no solamente hubo relámpagos, truenos y terremotos, sino que hubo un sonido fuerte de bocina
que denota la presencia de Dios. Hay otros pasajes, por ejemplo, Isaías 18:3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque la trompeta, escuchad. O mi favorito, o uno de mis favoritos, Isaías 27:13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Uno más, Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Mis amados hermanos, las trompetas en el Antiguo Testamento tenían varias funciones. La primera y la más utilizada era la de convocar o reunir al pueblo. Así como en el monte Sinaí, así como nos plantea la figura de Isaías 27, donde Dios toca la trompeta y se reúne su pueblo. Pero también había otra función de las trompetas, y era la de funcionar como una alarma. Cuando había un desastre inminente, cuando había un peligro inminente, cuando había el ataque por parte de una nación extranjera o otro pueblo, se sonaba la alarma. Usted puede leer Números 10 y ahí lo verá. Hay un sonido particular que cuando la gente escuchaba, eso era huye. Había otro que cuando la gente escuchaba decía, nos están llamando. Y había uno donde estaban llamando nada más a los líderes. Todo eso estaba seteado. Sin embargo, mis amados hermanos, me parece que las trompetas que vamos a ver a partir de la próxima semana tenían la función que vemos en Joel 2:1. Sonar la alarma. Sonar la alarma. Y piénselo por un momento, hermano. Los 7 sellos inician con jinetes que están trayendo calamidades. El énfasis con las trompetas es describir qué tan graves son las calamidades que traen los jinetes. Y nos vamos a dar cuenta que va a haber una mayor intensidad con cada sonido de la trompeta. Y aún así, sus efectos no son totales. Porque vamos a leer trompetas que dicen cuando suenan, y la tercera parte de la tierra le pasó esto, o a una porción del mar le pasó lo otro. Indicando que todavía en esos días, en esos momentos, no hemos llegado al fin. Hay chance, digámoslo así, para atender a la alarma. Para las 7 iglesias, mis amados hermanos, todo lo que Juan ve se está cumpliendo mediante eventos naturales y calamidades naturales, pero también con implicación espiritual que estos mismos eventos representan. Lo cual me da pie, hermano, para recordarle a la iglesia que según Romanos, la tierra aún gime en espera de su redención. La tierra está en estrés. De hecho, hermanos, estaba viendo un juego de baloncesto estos días y me salió una propaganda. A mí se me ha olvidado que el 22 es el día de la tierra. Y Discovery Channel tienen preparado para esa semana, hermano, una programación apocalíptica. El martes van a dar clima extremo. Y van a dar ahí van a ver todos los cataclismos que vemos descritos aquí, que están pasando ya. Los huracanes, los terremotos y la gente reaccionando. Hay hasta tomas desde la estación espacial en uno de estos huracanes enormes que tuvimos por ahí. Recordándolo, hermano, que todo lo que vemos en la tierra, todo lo que sucede, si ven el documental, no es nada más para que digan, ¡oh, qué feo el huracán! Es un recordatorio de que este no es nuestro hogar y todo esto va a pasar por algo mejor.
Es lo que está recordándonos las trompetas. Y nuevamente, hermanos, el propósito del Señor Jesucristo mediante la pluma de Juan no es que usted y yo entremos en la especulación, no es que busquemos el calendario para ver cuándo el mar se puso rojo, o cuándo cayó un relámpago, o cuándo pasó este terremoto, o quién mató a quién y qué gobierno tumbó al otro. Vuelvo y repito, hermanos, es un recordatorio de que porque Él vive, el futuro es suyo y está en su mano. Nada se escapa de su soberano control y todo el mundo pasará, pero nada de lo que pasa supera la gloria de lo que está por venir. Entonces, lo que vamos a ver en esas 7 trompetas, mis amados hermanos, es Dios arreciando contra el mundo incrédulo. En respuesta también al clamor de los santos. Al clamor de los santos. Así que, note por ejemplo, Ezequiel 33. ¿Qué hacemos entonces con la información de las trompetas? Permítame plantear este escenario. Vamos a leer Ezequiel 33 del 1 al 5, porque Dios está hablando de manera metafórica con Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra. Hay una pausa ahí. ¿Cuando trajere quién? Satanás, el demonio de la guerra, el demonio del hambre, el espíritu de necedad. ¿Es ese el que trae las calamidades? No. Dios. Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. ¿Quién es el atalaya? El que avisaba cuando veía el problema y sonaba la trompeta. ¿Ok? Versículo 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, o sea, que se haga loco, viniendo la espada, lo hiere, esa es culpa de ella. Ahí está la versión bíblica del refrán: que muera en guerra avisada, no muere soldado. ¿Ok? Ahí está la aplicación hebrea de ese refrán. Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, o si escucha, ¿qué hará? Librará su vida. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con el juicio de las trompetas que vamos a ver a partir de la próxima semana. Aquí el atalaya era Ezequiel, que le tocaba decirle al pueblo: hey, tenemos que cambiar el rumbo, porque si no cambiamos el rumbo vamos a tener problemas. Y había, como siempre, los que escuchaban a la atalaya y los que no escuchan a la atalaya. Permítame plantearle, mis amados hermanos, que con el juicio de las 7 trompetas tenemos un mejor atalaya que Ezequiel, mejor atalaya que el pastor. El mejor atalaya es Cristo Jesús, quien es que principalmente nos dice no solamente que escapemos de la ira venidera, sino que nos dice a dónde tenemos que ir y con quién tenemos que estar. Y eso fue lo que obtuvo en la cruz de Calvario. La seguridad que nos saca de la ira venidera. El mejor atalaya. Permítame entonces cerrar con algunos puntos de aplicación. Primero, permítame dirigirme a aquel que está aquí y que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Permítame decirle que mientras estés vivo, mientras estés respirando, mientras que el incensario o el fuego del incensario no sea arrojado a la tierra, hay esperanza. No es el fin. Y mientras no sea el fin, usted puede ser salvo. El Señor dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el sonido de alarma
es un sonido de preparación. Y permíteme decirle, por si no lo ha notado, que ya las señales de los juicios están andando por ahí a full sonido, si lo pudiéramos decir ahora mismo. Ahora mismo las trompetas están sonando tan duro que ensordece. El tiempo se acerca. ¿Estás apercibido o estás desapercibido? Y si estás desapercibido, déjame decirte, Cristo es tu única esperanza. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, lo que te espera es el silencio. El silencio. En dos maneras. La primera, hablando de silencio, Dios calla a todos los que se oponen a Él. A todos. En algún momento me silenció a mí. En algún momento silenció al apóstol Pablo, como estudiamos en Hechos, ¿cierto? El apóstol Pablo respiraba amenazas de muerte hasta que en el camino a Damasco se dio pose con el aguijón. ¿Y sabe qué hubo después? Ya no hubo amenaza. ¿Qué quiere que yo haga? Si no escuchamos la voz, lo que sigue es el silencio que viene de la mano de Dios. Salmo 107, 42 dice: véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos, silencio. Ahora usted dirá que usted no es malo. Tengo que contradecirlo, porque la Biblia enseña que todos somos malos, que no hay ninguno bueno. Porque el estándar no es tu hermano o tu hermana, tu vecino, tu hija o tu papá o lo que sea. El estándar es Dios. Así que no es suficiente con que yo me sienta mejor que mi mamá o que el piedrero de la calle. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Por la buena nueva es que no tiene que morir. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si no, entonces viene el otro nivel de silencio. Porque la Biblia entonces asocia el silencio con la muerte. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni quienes, los que descienden ¿a dónde? Al silencio. O Salmo 94, 17. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma. ¿Dónde, hermanos? En el silencio. Él es nuestra esperanza para no quedar en el silencio. Mis amados hermanos, el silencio que usted y yo hemos visto aquí, el silencio que es el preludio al fin de la humanidad, el fin del cosmos, del mundo como lo conocimos, fue precedido por otro silencio. Porque el viernes hubo bastante bullicio, hubo gritadera, hubo burla, hubo sorna. El sábado hubo silencio. La gente pensaba que no estaba pasando nada, pero Dios obra en el silencio. Y el primer día de la semana se escuchó la voz. Él vive, Él resucitó, Él vive. Y mis amados hermanos, esa resurrección o esa obra previa o ese silencio previo a la resurrección, mis amados hermanos, es la obra que ha permitido que usted y yo podamos estar de pie delante de Dios, anticipando la consumación de todas las cosas, no con dolor, sino con alegría. Por eso el creyente podía decir: Cristo viene. Y no era un motivo de tristeza, sino de gozo. Es la resurrección de Cristo motivo de gozo para usted. Usted se une al canto de la multitud celeste que cantó la gloria al Señor. Lo vimos la semana pasada. Sea este día de gozo de verdad. Y no para comer bona más y para parquear, sino que podamos reflexionar lo que Cristo ha sido por nosotros y después comamos el bon. ¿Ok? No estoy diciendo que no coman el bon, hermano. Tercero, el silencio, mis amados hermanos, es algo que usted y yo debemos practicar, porque es una señal de reverencia
y de dependencia en Dios. Solamente voy a citar un salmo para avalar ese concepto. Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Haga que eso marine ahí. Guardemos silencio delante de Jehová. Porque muchas veces cuando no estamos hablando, o cuando estamos hablando, no es porque estamos alabando, sino porque nos estamos quejando, o porque estamos juzgando las acciones del Dios soberano. Así que el Señor dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino o por el hombre que hace maldades. Precisamente el escenario de Apocalipsis, precisamente el escenario de Habacuc. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? El Señor está diciendo, confía en mí, espera en mí, depende de mí. Nuestro silencio es una señal de dependencia. Y finalmente, hermanos, ¿qué tan importante es la oración para usted? Según lo que hemos leído hasta aquí, hemos podido ver que Dios no solamente escucha la oración, sino que le agrada la oración. Y que Dios decretó en su sabiduría infinita que la oración sería un medio por el cual Él iba a ejecutar sus planes. Lo que quiere decir, mi amado hermano, es que tu tiempo de rodillas, el tiempo en tu aposento alto, el tiempo que dedicas para orar al Señor, tiene valor y tiene significado y cumple propósito. Así que mi hermano, mi hermana, ore. Ora, mi hermano. Te levantas en la mañana, ora. Vas al trabajo, ora. Tienes un amigo en el trabajo por el que ves que está sufriendo, ora, 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 ora. Ore sin cesar, mi amado hermano. No nos privemos del privilegio de que por la obra del Cordero de Dios tenemos acceso al trono de la gracia. Él quiere oírte. Él quiere escucharte. Él valora tu oración. Es un olor agradable delante de Él. Mi esposa tiene un champú, un perfume que cuando ella se lo pone, yo quiero estar ahí al lado. Quiero estar ahí cerca. Ese es el aroma de tu oración delante del trono de la gracia. ¿Por qué nos privamos de ese privilegio? ¿Por qué somos capaces de decir cosas tan triviales como estoy ocupado? Tengo que ir a trabajar. Y si no trabajo, no como, lo que sea. Y encontramos justificación para no acercarnos delante del trono de la gracia. Pero Jesús oró. Los ángeles y los ancianos en el cielo están orando. ¿Qué se supone que deberíamos estar haciendo nosotros acá abajo? En medio de todas estas calamidades que estamos leyendo y escuchando. Lo mínimo que pudiéramos estar haciendo es orando. Porque tienes acceso al trono de la gracia. Porque tienes comunión con Dios. No la menosprecies. Porque cumple propósito. Voy a cerrar con la cita de el reformador Richard Hooker. El conocimiento que tenemos en la tierra con respecto a las cosas que se hacen en el cielo es pequeño. No obstante, al menos esto sabemos de los santos que están en el cielo, que ellos oran. Por tanto, siendo la oración una obra común para la iglesia triunfante y militante, una obra común para hombres y ángeles, no deberíamos pensar que cuando dedicamos el tiempo al ejercicio de la oración, gran parte de nuestras vidas es celestial y divina. La oración es el medio para vivir por encima del sol. Que el Señor nos ayude a verlo así, para que nuestra santidad crezca en la búsqueda de la voluntad del Señor. Señor le bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra preciosa nos recuerda que tus hijos son preciosos para ti, de que tu misericordia no tiene límites y que aquellos que éramos enemigos tuyos y que hablábamos mal de ti,
de los que nos rebelábamos a tu causa, tú decidiste mostrar gracia. Tú nos salvaste, nos redimiste y nos hiciste parte del pueblo que te adora y te alaba, y no solamente eso, sino que lo has hecho parte de tu plan de redención. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pero aún así, tú nos has amado. Gracias por Cristo Jesús, el Cordero inmolado, el cual venció a la muerte con poder. Y porque venció a la muerte con poder, está de pie en el trono, abriendo cada uno de los sellos, trayendo a conclusión aquello que ustedes comenzaron hace más de 2000 años, donde tu pueblo será tu pueblo y tú serás nuestro Dios para siempre, por toda la eternidad. Ayúdanos a valorar lo que ha de venir. Ayúdanos a vivir nuestro presente, nuestras circunstancias, con la expectativa de que lo que viene es algo superior en Cristo Jesús y que ya hemos sido sellados por el Cordero, lo cual garantiza tu amor para con nosotros y nuestra esperanza de que estaremos contigo hasta el final. Todas estas cosas te las pedimos y damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.